Miguel, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Pues sí, bien tienes razón. Digo, pues, ¿quién habla? Mira quién habla, ¿no? Yo te resumiría todo lo que estaba comentando Julio. Julio, que dio muy buenos datos y como dice él, pues no hay nada escondido, todo está ahí, ¿eh? Todo está, no nada más en la inteligencia artificial, como dice él, o en Google o en todos los datos, si no hay suficiente numeralia, suficientes datos, suficiente hemeroteca en medios de comunicación, inclusive en las propias sesiones de cabildo y en presupuestos presentados ante el Congreso y demás. Yo creo que, como bien dices, está desesperada, pero además siguen un patrón, siguen un guión, ¿no? Ya ves que no muy te gusta este tipo, pero pues tienes que tenerlo con el gobierno federal. El gobierno federal lleva casi 5 años quejándose del pasado y no nada más Oye, del año pasado. Miguel, el gobierno estatal no escuchamos quejas del pasado, ¿eh? No, No no, pero escuchamos quejas del no van a pasado, tardar, ¿eh? Miguel. No van a tardar en un momento dado también porque No, es una parte de un script recurrente. ya Pero bueno, van mira, 2 años y no ha dicho nada del pasado. No en habló de primer, que en primer recibió lugar, un estado de deuda con corrupción, nada. No escuchó a la bueno, gobernadora, no ha tocado nada del pasado. O sea que es que además, no es un guión, pues, no es un guión, Miguel, son personalidades. sí, Mario, discúlpame, pero es un guión. Si tú me dices que Evelyn no lo ha hecho, pues qué bueno que no lo haya dicho, pero es un guión que tienen todos. Es un guión que han hecho muchos presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República, como el que está actualmente. Y me refiero a gobernadores porque, bueno, también hubo quienes se quejaron, ¿no? El propio Seferino también en su momento dado se quejó. Walton, Félix, no se diga, aunque barrió la costera y después andaban barriendo con él. Y Adela también hizo lo mismo. No, pero aquí me llama la atención una cosa, ¿no acaso Avelina ahora habla de corrupción, de demás? ¿No es aquella que siendo diputada federal reconoció en pleno podium frente al Congreso que había sobornado a un juez con 20,000 pesos para adelantar Un un proceso. resultado jurídico, porque bueno, presume que tiene 2 maestrías o una, o que además ha ejercido el derecho? Y que bueno, pero no es ella. ¿Con qué calidad moral habla alguien que reconoce que tuvo que sobornar a un juez para obtener un resultado? Oye, eso Eh, es corrupción y cohecho. ¿No? Entonces, obviamente ella debe estar indiciada también, como muchos otros funcionarios. Pero además, si es abogada, pues que utilice unos 20,000 pesitos de su salario, no sé cuál sea, pero podría hacerlo para sacar todo ese tipo de documentación, sacar copias y obviamente presentarse a las instancias correspondientes, pues para denunciar a todos aquellos. Eso del 2000 para acá, bueno, me suena muy fantasioso. Y la realidad es que no nada más hablamos de la renta de las patrullas, dice que recibió un municipio lleno de basura. No, presumió la compra de muchos también camiones de basura que pues, yo quisiera saber dónde andan ahorita los camiones de basura. Cuando tú ves a lo largo y ancho de la ciudad, que evidentemente el sistema de colección de basura está hecho un desastre, no hay, yo no digo que lo hayan parado totalmente, pero no hay con la frecuencia, con el requerimiento, pero eso sí, los culpables somos los otros, la gente cochina, la gente que simple y sencillamente no está atenta, ha perdido mucho tiempo perdiendo, renta patrullas y como dices tú, va a traer per se la desaparición de 2 elementos, ya su ex jefe y secretario de Seguridad Pública pues está en la cárcel por lo mismo, hay un senador que niega y reniega, pero bueno, ahí están las fotos, ahí están las pruebas, o sea, no se puede negar lo que es obvio, tampoco se puede negar las inversiones, sí, tiene razón Julio, hay muchos errores, ha habido muchas situaciones, el ayuntamiento tiene una estructura y lo que fallan son los hombres a veces, pero yo nada más te la resumo y te vuelvo a repetir, ¿no acaso Avelina reconoció públicamente desde el Congreso de la Unión haber sobornado, haber hecho un soborno, corrompido a un juez con 20,000 pesos? Fue la frase y la calidad que dijo, ahí está, y está en la hemeroteca del Senado, ahí están los videos, cómo habla ella de corrupción cuando en su momento la corrupción es ella misma. Tal vez 20,000 pesos hacen muy poquitos, pero bueno, al final de cuentas, te digo, ahí están los presupuestos, ahí está lo ejercido. No sé, hay cosas que no se pueden ocultar, hay cosas que sí efectivamente habrá que buscar y tal vez fincar responsabilidades a algunos funcionarios públicos de la administración que sea, pero hablar del pasado cuando tú tienes una responsabilidad y prefieres hoy presumir que te acicalas en la camioneta y te pones guapo y te pones guapa para presumir que estás trabajando, pues definitivamente se me hace un marketing personal muy desesperado que definitivamente tratas de distraer y generar un debate equivocado cuando la realidad ya te atropelló.
en este contexto, bueno, si le quitaron 400 millones de pesos, pues ella también como abogada debería haber empezado a defenderse y no a permitir que le ganaran, ¿no? Ese asunto en el cual le tuvieron que embargar o le tienen incautados o le tienen detenidos 400 millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando con la nómina que dijo? Porque sí empezó a correr mucha gente, pero ha dado de alta más. Habría que hacer una auditoría a la nómina. Si que la nómina que recibió, con todos los que dijo que iba a dar de baja por plan de austeridad, efectivamente redujo la nómina o ha aumentado, y en qué porcentaje ha aumentado. Como dices, la cuestión del alumbrado público. Bueno, el alumbrado público pues tiene muchos que veres. Yo recuerdo en un momento dado que en el caso de Acapulco, estaba el fideicomiso Acapulco y obviamente se hacía gran parte de las partes importantes de Acapulco, se hacía cargo el fideicomiso Acapulco del alumbrado público, de las cuestiones del bacheo, de las cuestiones del agua, de las cuestiones muchas veces. De hecho, el programa Acuario era institucionalizado no nada más por el ejército, sino por el propio fideicomiso Acapulco, y hubo un presidente que abusando de su amistad con el presidente de la República, pues le pidió hacerse cargo del fideicomiso Acapulco. Me refiero a la estructura, pero no le dieron el recurso que manejaba en ese momento el fideicomiso Acapulco. Le dieron toda la maquinaria, pues al final de cuentas toda la maquinaria, pipas y demás se echó a perder porque no tuvo dinero ni siquiera para el mantenimiento, ya no se diga para la operación, y me refiero al almirante Argudín Alcaraz, que obviamente fue prácticamente quien le dio la puntilla a lo que queda escasamente hoy del fideicomiso Acapulco, que todavía tiene algunas tierras ahí de corte federal que medio usufructúa y tiene todavía algunos cobros por hacer, pero recibía inversiones millonarias que mantenían la costera desde pie de la cuesta hacia el aeropuerto perfectamente funcionando, y en aquellos tiempos no había los grandes equipamientos, pero había brigadas que se hacían de bacheo, de limpieza, de jardinería, de alumbrado público cuando vamos en esa zona, y tú ves ahora siguen hablando. El problema del alumbrado público en algunas zonas de Acapulco, del municipio de Acapulco, no es de falta de alumbrado, no es, más bien dicho, no es falta de lámparas, sino es de mantenimiento. Estamos en una zona costera donde tienes que darle mantenimiento al cableado porque se sulfata por la brisa. Entonces quieren insistir que los focos que se compraron en tal o cual administración fue un fraude, un robo. No hay cambio de foco, simple y sencillamente es mantenimiento en la costera. En la costera, si tú le das mantenimiento a todos los empalmes, todos los envases, esto lo puede decir cualquier ingeniero electricista o electricistas comunes y corrientes, pueden decir, pues si hay conexiones que se sulfatan, pues es nada más que lavarles. Yo recuerdo que había una brigada de fideicomiso Acapulco que traía hasta sus implementos y cubetas con pil detergente para estar lavando las conexiones, quitarlas y tenerlas y estar funcionando, y así funcionaban inclusive focos comunes y corrientes hasta el aeropuerto. Pero había una brigadita que estaba permanentemente trabajando en ese contexto. Yo no discuto, yo no digo que haya falta de capacidad, sino simplemente a lo mejor ni siquiera hay recursos para que en un momento dado tengan la grúa que tienen, estar limpiando o estar cuidando, o no programan la cuestión de darle mantenimiento a las líneas de alumbrado público, o en un momento dado no tienen bien implementadas o no bien revisadas o bien supervisadas las rutas de recolección de basura para poder tener más o menos unas corridas de recolección que le den satisfacción a la gente. Y me refiero también en el agua potable. En el agua potable, pues el problema no nada más en el caso de Acapulco, sino en muchas colonias, precisamente porque las redes son muy viejas, y hay que recordar aquí que inclusive en algunas protestas, no doy nombres porque luego te me enojas, hubo quien cerró hasta las llaves de paso del bombeo de Chapultepec, y de ahí se iniciaron una serie de situaciones que algún responsable de Capama o algún ingeniero que te puede decir cuál es el efecto que genera cerrar de golpe y abrir de golpe ese tipo de tuberías tan largas y tan gruesas. Por eso puede ser una de las situaciones. Y ahora los programas de pipa siempre han funcionado porque no en todos lados hay el esquema. También, ahorita demos gracias que no ha habido grandes lluvias, Mario. ¿Qué va a pasar si realmente de repente se nos sueltan los aguaceros ya al final de la temporada? Septiembre, ¿no? Que tenemos un mal recuerdo, ¿no? Sí, septiembre, y además que ya se han retrasado la cuestión de los huracanes y ciclones, o como le quieran llamar, tormentas tropicales, y hay que estar. Pero al final de cuentas esto es político. Si ella está desesperada, pues simple y sencillamente que ponga a su gente a trabajar. Si ella está desesperada y siente que no tiene alcance a los recursos, que no le hable al pasado, que empiece a corregir
su presente, su realidad, y corregir su presente y su realidad puede ser más económico de lo que dice, porque al final de cuentas muchas cosas son de mantenimiento. Si no tiene, como bien dice Julio, si la están engañando y no le dan bien los datos y la situación para en un momento dado pedir mayores recursos, bueno, eso tiene que verlo, porque muchas de las cosas que hay ahorita son cuestión de mantenimiento. Te estoy hablando de recolección de basura, te estoy hablando de distribución de agua, te estoy hablando de alumbrado público. Y de las calles, mantenimiento a las calles. Las calles, y en un momento dado, pues esa es falta de mantenimiento, porque al final de cuentas hay cosas que se pueden ir corrigiendo y de una manera eficiente. Pero bueno, esto es político, Avelina se queja, pero al final de cuentas, pues cada quien tiene una carrera y le parece ser que echarle la culpa al pasado es lo que más funciona, es lo que más reditúa, y al final de cuentas te lava las manos y dices, pues yo ya aquí no pude hacer más porque así me dejaron. Pero bueno, la inseguridad, ahí está, y hay 100 patrullas. El problema de la basura, ahí está, y se recompraron o se rentaron, no sé qué tantos camiones que luego decían que sí funcionaban o no funcionaban, que si eran chinos o no eran chinos, y demás. La cuestión del aeropuerto, te estoy diciendo, a ver, la gente que sabe de electricidad, que nos diga cuál es la realidad en muchos de los casos, y te van a coincidir conmigo, sin ser técnico, es cuestión de mantenimiento, como la cuestión de administración en cuanto al recurso humano del ayuntamiento, la cuestión de la administración en cuanto al recurso humano de Capama. Llegaron y corrieron muchos, lo mismo hizo Walton, lo mismo hizo Adela, corrieron a muchos, y al final de cuentas, si hacemos una auditoría de las nóminas de esas administraciones, de la que tú me quieres decir, muy pocas han bajado, casi todas han ido en aumento, aunque a pesar de que hayan dado de baja a mucho personal.